ARSAT es la empresa argentina de telecomunicaciones y desde su creación, que fue en el 2006, brinda servicios de transmisión de datos e internet por medio de infraestructura aérea, terrestre y espacial. En la búsqueda de seguir por el camino de la innovación y transformación tecnológica, la empresa encontró en Red Hat un aliado estratégico para iniciar una prueba de concepto de IA. Esto generó un cambio transformacional y se convirtió en el primer paso para la adopción de inteligencia artificial en sus operaciones de negocios. Y esta es su historia. Victoria Martínez Suárez es gerente de inteligencia artificial para Latinoamérica de Red Hat y Mariano Greco es gerente general de ARSAT. Bienvenidos los dos a The Source TV. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vicky, quiero arrancar con vos. Inteligencia artificial, que es tu área. ¿Cómo vemos a la inteligencia artificial en las telecomunicaciones? Transversal a todo. Desde, digamos, la genética del contacto con el usuario para empezar a hacer automatizaciones y hacer más eficiente lo que es esa atención con el usuario para que pueda hacer mejor la experiencia. En lo que hace a la optimización de redes para ver cómo hacer detectar cuándo puede haber una falla en la fibra óptica, entonces entendiendo cómo poder optimizar toda la operación per se y haciendo más eficiente con el uso, en definitiva son diferentes técnicas, pero atraviesa el corazón. ¿Y cuánto hace que está metida la IA en las telecomunicaciones? Desde hace mucho tiempo, digamos. Lo que pasa es que cuando hablo de mucho tiempo, podemos estar hablando de 9 años, 10 años, 8 años, con modelos que son más de técnicas de predicciones, de machine learning. Justamente esto que hablamos de, ¿cuál es el mejor análisis que puedo hacer para detectar dónde colocar una antena, cuándo estoy perdiendo señal? Entonces, previamente a que se corte el servicio, puedo generar una contingencia para mandar, esa misma señal por otro lugar, o puedo hacer un aviso a mis clientes de decir, estamos por tener una pérdida de servicio, entonces todo eso genera una mejor experiencia. Mariano, hablamos de telecomunicaciones, digo telecomunicaciones en Argentina y la bandera es ARSAT en este caso. ¿Cuándo se cruzan los caminos entre ARSAT y Red Hat? ¿Y por qué? A ver, primero, ARSAT es una empresa de telecomunicaciones y una empresa rara de telecomunicaciones. Es una empresa que tiene un core, un core de negocios muy grande, que son 35.000 kilómetros de fibra, por lo cual es una empresa de telecomunicaciones mayorista. Pero aparte de eso tiene otra cosa extraña, que es que tiene satélites. Exacto. ¿No? Que mucha gente lo vincula más con los satélites y no todo el mundo sabe que en Exacto. realidad hay mucha parte terrestre de ARSAT. En realidad te diría que la mayor parte de ARSAT es terrestre. Por eso es más una telco que una empresa de satélites, aunque tiene ambas cosas. ¿Y cuándo nos vinculamos con Red Hat? En realidad, con Red Hat nos vinculamos por varias cuestiones. Una, por una cultura de trabajo similar. Nosotros venimos y nuestros equipos técnicos vienen de lo que se llama, la comunidad del open source, ¿no? del código abierto, de la posibilidad de compartir en comunidades de práctica conocimiento. Y Red Hat es una empresa que es pionera en eso, ¿no? Pero Red Hat lo que hizo, con Linux, que es su primera implementación así conocida, tiene esa filosofía de pensamiento que es la de compartir conocimiento. Entonces, desde esa base, de ese tronco, si querés, nodal, siempre estuvimos en contacto y en el momento en que empiezan ellos a trabajar y nosotros también, con la expectativa, de tener implementaciones de inteligencia artificial. Pero el primer enamoramiento es código abierto. Ese es el primer enamoramiento. Sí, así es. Perfecto. Así es. Ahí se empiezan a mirar. Sí, después, son culturas comunes, ¿no? Donde hay códigos comunes y donde compartir el conocimiento, es el nodo principal, de donde se trabaja. Saber que cuanto más comunidad tenés, cuanto más desarrollo se hace en la comunidad, ese conocimiento mejora y se hace más específico. Bueno, la inteligencia artificial sigue ese camino, si querés, en algunos casos, en algunas implementaciones. Y bueno, se juntan los caminos donde nosotros tenemos una necesidad, que es automatizar procesos, generar respuestas proactivas, predictivas, más que ir sobre el problema, poder prevenirlo, poder, detectarlo de forma anterior y poder dar una mejor respuesta más eficiente a nuestros clientes con herramientas nuevas, ¿no? Como bien dice Vicky, hace 9, 10 años atrás ya existía el uso, si querés, del análisis de Machine Learning y algún tipo de respuesta automática desde los equipos, desde las instalaciones, desde las redes,
pero hoy, digamos, el salto es mucho mayor en el sentido de que, bueno, sin llegar siquiera a los agentes, digamos, en el sentido de que la analítica es mucho más potente, digamos, en los motores de inteligencia artificial, o sea, podemos ver y podemos analizar y podemos ver causalidad de algún tipo de falla y poder ir a resolverla. Y hoy, digamos, con el salto de los agentes, no solo podemos hacer eso, sino que hay cierto razonamiento sobre ese problema y hay cierto orden o ciertas acciones para su resolución que pueden inclusive ser automáticas. ¿Y hubo algún foco puntual que dijeran Sí. tenemos que trabajar con Sí, nosotros empezamos trabajando, nuestro diseño de proyectos, si querés, fue empezar, digamos, con el data center, que es uno de las líneas de negocio principales, digamos, de la empresa, pero que a su vez es el punto donde confluyen, digamos, tanto la red como los satélites, y donde, digamos, está la seguridad informática, la resolución de problemas, la atención al cliente, el NOC, digamos, los centros de operaciones, que es de lo que, digamos, ven cómo está el funcionamiento tanto de la red como de los satélites, como de nuestras implementaciones, y trabajar sobre ese NOC, digamos, sobre ese centro operativo, para poder resolver lo que hoy resuelven agentes, personas, ¿no? Digamos, lo que hoy resuelven técnicos, ¿sí? Entonces, digamos, paralelizar y en un punto empezar asistiendo a esos técnicos, ese es como el primer paso, y un segundo paso, empezar a automatizar las acciones que esos técnicos tienen, empezando de lo más general a, digamos, lo más complejo, ¿no? O sea, empezar con la resolución de problemas más simples, ir hacia la resolución de problemas más complejos, llegando en algún momento a, digamos, porque la inteligencia artificial no es la inteligencia humana, es otra inteligencia, inclusive poder, digamos, detectar cosas que hoy los humanos no detectan. Y ahí, que te incorporo a vos, Vicky, por lo que dice Mariano, técnicos que trabajan sabiendo muy bien lo que están haciendo, en paralelo con agentes automáticos. Sí. ¿Cómo es ese trabajo conjunto? Bueno, ¿estamos hablando de reemplazar a alguien o de complementar? Primero, por eso se habla tanto de lo que es inteligencia aumentada, ¿no? O sea, las implementaciones que estaba viendo reales es cómo uso la inteligencia artificial para mejorar mis procesos, para ser más eficiente, para poder mejorar mi línea de atención. Hay algo que es real y pasa en general en las telcos y pasa también mucho en Estado, de que no va a haber un call center atendiendo, por más que tenga la milla, digo, no por los satélites, pero la milla de televisión digital para el servicio que se le da a los ciudadanos, la milla de fibra óptica que se le puede dar por alquiler a las telcos, la milla del servicio con de data center a los organismos públicos. Entonces, de ahí donde dijimos, dividamos el problema, lo tomamos en los que el data center, digamos el centro de operaciones, que le da servicio a los organismos públicos, donde hay una menor cantidad de peticiones que se pueden dar, ¿no? Entonces, comenzamos automatizando lo que es esa primera línea de, en lugar de que está el operador que le llamamos el ARSATER, el agente ARSATER, que esté atendiendo y que alguien le dice, ok, tengo este problema, no me responde el sistema, está lento. Esa interpretación la puede hacer un agente, ¿no? Y que esa interpretación que la hace un agente, que es en esta primera línea que estamos automatizando hoy, en el día 2, o sea, en la segunda fase, dispare lo que es la remediación, que es la resolución. Entonces, si yo divido a este agente, primero, desmitifiquemos que no es nada más un LLM, hay toda una arquitectura que después la podemos explicar. Entonces, hay muchos componentes que hacen que esto esté automatizado y empezamos a trabajar esto que hablábamos al principio del agentic, ¿no? Porque está integrado a sistemas. Consulto en qué estado está mi ticket, puedo responder. Entiendo de qué me está hablando el problema, entonces puedo después recomendar una próxima acción, una resolución, y eso es lo que realmente potencia el nivel, digamos, de respuesta que puede Igual hay algo, hasta donde tengo entendido, del caso entre ambas compañías, entre ARSAT y Red Hat, que están trabajando en algo, está en desarrollo. Lo que Vicky te decía, que claramente es así, hay un conjunto de herramientas, por eso decía, no solamente los LLM, que son los más conocidos, que son los modelos de lenguaje natural, del lenguaje profundo natural, sino otro conjunto de herramientas que va hacia los sistemas, o sea, lee lo que los sistemas hacen, le contesta, digamos, al cliente, va a buscar la resolución de los problemas y a su vez todo eso lo procesa, digamos, y lo ordena en tareas. Digo, quizás el desafío más grande es justamente eso. Hoy la inteligencia artificial, digo, con una
adquisición por parte del público masivo rapidísima, digamos, donde todo el mundo ya sabe lo que es un prompt, digamos, puede consultar cosas, hacer resúmenes de PDF, etcétera, todo lo que vos quieras, está en ese plano. Nosotros, digamos, lo estamos llevando al plano operacional, que es mucho más complejo y mucho más crítico. Vos pensás, digo, yo, a ver, puedo resolver una cantidad de las peticiones o tickets que tengo de mis clientes, ponele, qué sé yo, el 80% deben ser problemas no críticos. Ahora hay un 20% son problemas críticos. Sí. Digo, de donde está dependiendo, digo, si querés te pongo en el estado, está dependiendo que yo pueda hacer un trámite, está dependiendo que yo pueda manejar, digamos, algún tipo de recurso estatal en particular, etc. Y eso es un servicio crítico. O sea, si mañana se cae el censo, por decirte algo, tenés un problema grave, ¿no? Y bueno, y nosotros, por ejemplo, procesamos el censo dentro de ARSAT. Si mañana, digamos, tenés una inscripción de beneficiarios para alguna cosa y se cae, digamos, tenés un problema grave, digamos. Entonces, todo eso pasado a la automatización, que siempre es una automatización más criterio humano, digamos, más decisión, digamos, de persona, o sea, son asistentes o son inteligencias aumentadas, como decía Vicky, hace que el desafío nuestro sea que eso sea eficiente. Y ya no es, digamos, jugar con la inteligencia artificial. Es pasar de la inteligencia artificial como una novedad, digamos, como una cuestión que sabemos que va a cambiar en muchas cosas, los procedimientos humanos, que va a cambiar la cotidianidad, a implementaciones de compañías que tienen una responsabilidad sobre sus clientes y sobre los bienes que administran, si querés. Entonces, el desafío es más grande. Y ahí te voy a agregar una cosa más. Sí. Empezamos, digamos, en esta idea de lo más chico a lo más grande, también porque nos pusimos una meta muy alta, que es automatizar la respuesta al cliente en el data center y poder resolver, pero irnos después a los 35.000 kilómetros de fibra, o sea, la red más grande del país, con una extensión que va de Ushuaia a La Quiaca real, y donde los problemas son múltiples, en un territorio muy amplio, ¿no? En todas las provincias argentinas, y donde, digamos, también tenés temas críticos, como puede ser que nosotros alimentamos de Internet a pueblos, pero también usinas eléctricas, pero también, digamos, YPF, pero también una cantidad, digamos, de recursos estratégicos que queremos eficientizar, digamos. Vicky, ¿y cuál fue, a tu juicio, ¿no? el principal desafío de agarrar todo lo que acaba de contar Mariano? Primero, nivelar a todos los participantes cuál era el objetivo y lo que se iba a hacer. Porque empieza culturalmente también. Reemplazo, ¿qué hago? Digamos, el hecho de compartir los datos. No, y esta cuestión crítica, o sea, que no es que por ahí se te cae una provincia entera. Bueno, por eso segmentamos de poder tener un buen dominio en un lugar acotado para después extenderlo a lo que es todo digamos, el territorio argentino, ¿no? O sea, hoy el servicio que se está automatizando está relacionado con los sistemas que se alojan del gobierno, que no es un menor, ¿no? Obviamente, pero es un volumen distinto de pedidos que puede haber de la cantidad de organismos, que ya lo pasemos a la cantidad de habitantes por diferentes, digamos, falencias. ¿Y cuáles son las soluciones que están usando? Nosotros desde Red Hat tenemos una estrategia de AI que abarca desde la primera milla para ayudarte a generar con datos sintéticos, acelerar lo que es el alineamiento del modelo, como hablamos con Granite, con Llama, DeepSeek, lo usamos con InstructLab para poder justamente incorporarle todo el conocimiento de lo que es la operación de ARSAT. Eso con Relay AI en la primera milla. Para poder hacer que la operación sea más eficiente y eso escale y consuma lo menos posible de infraestructura y poder componer otras tecnologías, usamos OpenShift AI, que corre sobre nuestra plataforma de contenedores, por supuesto, de OpenShift. Abajo está RHEL, nuestro sistema operativo. Pero esto permitió acelerar la primera milla experimental de cómo ajusto el modelo hasta poder escalarlo en hacer más eficiente la operación con sus costos con OpenShift AI. Y dentro de todo esto, lecciones aprendidas. ¿Cuánto sé que están trabajando en conjunto? Nosotros dos, muchos años. Un montón. Años, hablamos de años. Sí, sí. Pues entonces ya tenemos lecciones aprendidas. A ver, Vicky. Bueno, primero, por eso empezamos el proyecto diciendo, hagámoslo en 45 días, ¿no? Hay algo que está pasando transformacionalmente que cambió la forma de desarrollo. Antes un proyecto lo hacíamos en 6, 7, hasta 12 meses y era lo habitual. Entonces a nadie se cuestionaba de que salga antes de los 6 meses, era como... Oh.
Ahora, los proyectos usando tecnologías de soporte como asistente para ayudarte a desarrollar, para ayudarte a probar los modelos, para ayudarte también a desarrollar modelos, para ayudarte a generar datos sintéticos para entrenar los modelos, para complementar los datos que vos tengas, acorta los tiempos de desarrollo de los 6, 7 meses, un año, a 10 días. En 10 días vos ya podés tener algo para probar. Entonces, como eso ha cambiado tanto, es que cambió la forma en la que percibimos, en la que desarrollamos. Pero usted de 7 meses a 10 días. En 10 días. ¿Cuánta gente tiene que trabajar para...? No es esto no es cantidad. Claro, es otro tipo de metodología. Otra manera de usar hacerlo. tecnología para ir más rápido. La tecnología como la inteligencia aumentada va a acompañar nuestra implementación, también te acompaña a nuestros desarrolladores. O sea, hoy se desarrolla con inteligencia artificial, ayudando al desarrollador. Claro. Hoy el desarrollador le pregunta a la inteligencia artificial cómo mejora su código. O sea, entre otras cuestiones. Y por otro lado, y sumando a lo que decía Vicky, también ha cambiado la idea, o sea, se ha pasado a entender que lo que uno tiene es un framework, un marco, digamos, y sobre eso trabaja. También por eso, y esto coincide con la filosofía del open source también. Donde uno lo que hace es trabaja y ve en la comunidad cómo va progresando también. Entonces inclusive en el mismo desarrollo va tomando nuevas herramientas. De hecho, desde que empezamos a hoy, han cambiado. Por eso es la parte de lecciones que decía, ¿no? Aprendizaje sobre la marcha. Antes uno tenía flexibilidad. Exactamente. Digamos, la resiliencia del equipo como para poder flexibilidad es una buena palabra. Y había un diseño antes como más estructurado de hasta dónde ibas a llegar en cada parte. Cambia la manera de pensar estos proyectos. Además de la velocidad, cambia en que uno está midiendo, ajustando. Empezamos con modelos de 8 billones. Los cambiamos necesitamos más contexto, los cambiamos a 70 billones. Probamos DeepSeek, hoy estamos con Llama, estamos usando Granite, que es un modelo open source basado que está cuidando la ética de cómo responde. Entonces, hay una composición de... Fíjate que acabo de decir que probamos DeepSeek. ¿DeepSeek salió hace? China? Sí, es de ahora, es de este año. Menos de un mes. Sí, no sé, un mes. Sí. Ya la aprobaron. Claro, porque... Estamos hablando, perdón, para la inteligencia artificial china, que fue toda una revolución. Por eso te digo que lo que te muestra esto es la flexibilidad del equipo para poder incorporar tecnología. Digo, ya no solamente, digamos, porque quizás en la metodología clásica, bueno, de esto sí, Vicky sabe un montón y muchísimo más que yo, pero en la metodología clásica de desarrollo uno iba probando por pasos, digamos, cada uno componente que iba desarrollando. Sí, paquetes, resultados, análisis del resultado. Hoy tomás componentes y probás los resultados. Esta flexibilidad la tienen tanto ustedes desde Red Hat como ustedes desde ARSAT, porque digamos, basta que alguno quiera mantenerse dentro de cánones establecidos y el otro no puede avanzar. El cambio de la cultura organizacional es clave. Primero, hay que sacar los miedos de esto del reemplazo, etcétera, porque si no vas a generar una resistencia automática. Y por otro lado, también hay que desmistificar un poco el uso, ¿no? La vez pasada nosotros decíamos, que la inteligencia artificial no reemplaza la desinteligencia de la organización, ¿no? O sea, vos tenés que tener tenés que tener inteligencia en la organización, y después agregarás en todo caso inteligencia aumentada. Pero si tu organización no funciona de una manera lógica, inteligente, no te va a resolver todos los problemas tuyos. Hablamos de este cambio de cultura y uno puede asociarlo a una empresa como Red Hat. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de una empresa con tanta presencia del Estado? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es cambiar la cultura? A ver, cambiar la cultura yo creo que es difícil en toda empresa. En el caso de ARSAT tenemos, si se quiere, una ventaja y si se quiere, digamos, una inercia, por no decir una ventaja. La ventaja fundamentalmente es que ARSAT es una empresa muy técnica. O sea, nosotros somos 670 empleados, de los cuales el 80% son técnicos. Con lo cual, el técnico está muy acostumbrado a ver la innovación. Está muy acostumbrado a buscar, digamos, la solución en la tecnología y en algo innovador. Y la inercia, si querés, es la inercia que tiene cualquier institución también, que es, si yo ya lo estoy haciendo así, ¿por qué lo habría de cambiar? Entonces, el mostrar, digamos, que esto no es un reemplazo, sino que es una ayuda para la asistencia, que lo que puede hacer es una respuesta más rápida y más eficiente, también repercute en el cambio de cultura empresarial y en el cambio de cultura, digamos, de los equipos, ¿no? De los equipos de cada una de las áreas de negocio de ARSAT. Fundamentalmente porque el equipo está motivado para contestarle al cliente y esta herramienta le permite contestarle más eficiente y más rápido, este tipo de herramientas. Entonces, hay que meterse y hay que explorar, digamos, y hablar el mismo lenguaje, que por eso te decía al inicio, digamos, que hay algo de la coincidencia en la cultura open source que nos sirve como digamos, primer ariete. Y no solo eso, sino que la cultura de compartir información que esto conlleva hace que cuando vos te sientes en una reunión y venga alguien con una propuesta innovadora,
haya interés, haya curiosidad de parte del otro lado. Y esa curiosidad es el primer motor para... Eso, Vicky, ¿lo tuvieron desde el primer momento en ARSAT? Sí, porque digo, ARSAT siempre fue considerado como un referente en lo tecnológico. Entonces, otra de las propuestas fue, ok, soy referente en lo tecnológico, tengo que manejar el tema de inteligencia artificial. Tengo que empezar a brindar servicios de inteligencia artificial también a mis clientes, que es otro tema. Entonces, como uno, además de poder empezar a brindar servicios, para eso necesitas no atarte a una sola tecnología. Es lo que nosotros siempre estamos buscando, cómo poder apalancarnos con el open source, que eso implica muchos beneficios desde tener control. Acá nada de lo que se usó, digamos, ningún modelo, además de ser toda la tecnología open source, pero ningún modelo sale a hacer una consulta externa, porque los temas de compliance en ARSAT, en el Estado... ¿Qué son temas de compliance? Temas de que los datos, sensibilidad de los datos, o sea, vos almacenás datos sensibles de tus clientes, de los usuarios, de las comunicaciones centrales del país, y que no pueden procesarse o llevarse a otro país para que sea procesado por un modelo externo. ¿Y cómo lo manejas eso entonces? Con modelos que están alojados en ARSAT, ellos manejan la infraestructura y estos modelos son 100%, digamos, se corren en esa infraestructura sin salir. Entonces, toda la operación está cuidada punta a punta en el tema de privacidad, por eso decíamos claro, cumplimiento. Claro, es un tema, ¿no? Es código abierto, pero también hay... es privado. Lo abierto es el código, ¿no? Los datos, el tratamiento de los datos es otra cosa. O sea, el tratamiento de los datos es local, como decía Vicky, que es fundamental, porque nosotros manejamos datos críticos, te diría que de operación y ciudadanos, que son dos tipos de datos críticos. O sea, de la operación de la red, que es crítico porque necesita mantenerse funcionando, y a su vez tenemos datos críticos de los ciudadanos, porque somos alojamiento de los datos del Estado, en muchos casos. Entonces, digo, en esta lo que sirve, si querés, también es que al tener dominio del código y al tener dominio de la infraestructura, nosotros también podemos tener dominio de la capa de seguridad y la capa de protección de datos. Última pregunta, y te lo primero a vos. ¿Cómo imaginás el futuro de esta interacción? Futuro en crecimiento en la segunda milla que estamos hablando de AIOps y que lo estamos implementando en la primera, en la remediación, en la automatización de la operación completa, extendida a la red, que justamente, y poder empezar a brindar, si sueño un poco más, que ARSAT empiece a brindar los servicios de AI para los otros organismos, para poder reutilizar, para poder tener un acceso democratizado a la inteligencia artificial. Nosotros desde promover el open source significa también poder posibilitar el acceso, ¿no?, a esta tecnología a muchos que a veces no pueden hacer una cierta inversión, en donde no hay restricciones de uso, en donde hay un control en lo que estás usando, en donde puedes componer, tenés acuerdos con una tecnología cerrada, puedes componer y usarla cerrada, puedes combinarla con la abierta. Acá la clave está en lo que decíamos, en lo flexible, en la libertad de poder elegir y tener muchas opciones en la tecnología. Fíjate lo rápido que va esto. Va demasiado rápido como para atarse a una sola tecnología, por eso damos esas opciones. Y el otro aspecto que es muy importante es el tema de la seguridad, del cumplimiento, del uso responsable de inteligencia artificial. Si uno automatiza, tiene que dar controles, auditoría, observabilidad y sobre todo dar garantías de qué hizo, cómo entrenó ese modelo, cómo lo alineó, cómo lo ajustó. Todo eso se exige en el Estado, se exige en el mundo privado y esos son los temas de compliance también que hay fuertes y eso es lo que a veces no permite que otras tecnologías que se procesan afuera sean implementadas. Entonces, esa posibilidad de poder dar el acceso a que todos lo puedan implementar en otro aspecto muy importante que es hacer eficiente la operación en costos. Nosotros tenemos muchos componentes para reducir que lo que está consumiendo esa arquitectura sea 60% menos, 40% menos, hay componentes, se virtualizan los modelos que ahora se destilan, todo se empieza a hacer cada vez más pequeño para que pueda correr en un celular, para que pueda correr en un browser y eso es la manera en la que estamos escalando. ¿Y vos, Mariano, si te digo cómo ves a futuro, cómo continúa esto? Y yo diría que va por dos líneas. Una, la complejidad, o sea, el adquirir mayor complejidad en la implementación, o sea que haya desafíos más grandes en lo que es la complejidad de la resolución de problemas. Y por otro lado, la posibilidad de la replicabilidad. O sea, demostrar, porque si se quiere, cuál es el valor agregado de las implementaciones. Y que las arquitecturas son creaciones en sí mismas, ¿no? O sea, que la combinación de modelo, tecnología, implementación y, digamos,
la base material, digamos, los usuarios, el tipo de implementación, porque es una empresa tecnológica, porque es un data center, por esto y lo otro, lo que muestra, digamos, una combinación nueva. En esa combinación nueva está la creatividad, digamos, de la combinación de nuestros, digamos, de las capacidades de ambas empresas y a su vez la posibilidad de replicarla y mostrarle a otras empresas que también lo pueden hacer. Y esto que decía Vicky, en ese camino también se optimizan costos, también tenemos lecciones aprendidas, también se documentan cuestiones que no se habían documentado antes, y a su vez, digamos, empezamos a llevar la inteligencia artificial, que hoy es, digamos, como un gran, gigantesco monstruo que viene a ocupar todos los lugares, a la realidad concreta de las implementaciones diarias, ¿no? O sea, empezamos a pensar en la inteligencia artificial para resolver problemas, para acompañar a los usuarios en esto que tiene que ver con la inteligencia aumentada o para crear, digamos, nuevas soluciones a partir de inteligencia que son distintas a la inteligencia humana, porque más allá de lo artificial o no artificial es una inteligencia distinta y en muchos casos puede resolver problemas que nosotros tardaríamos años en resolver. Mariano, Vicky, gracias a los dos. Un placer. Esto fue The Source TV.